el libro de Hechos, capítulo 14, los versículos 1 al 7. Y en esta pequeña porción he querido reflexionar acerca de un concepto que es confiando en el Señor en medio de la oposición. Hace unos días atrás, en esta semana, escuchaba en un noticiero nacional que un pastor, un apóstol de la prosperidad, decían en las noticias, pedía él que para continuar su ministerio él necesitaba un avión, no cualquier avión, no anoté el nombre del avión, pero un avión. Y este sería el tercero de su propiedad. No indicaron si él había vendido los otros dos y se iba a quedar con este solamente. Pero lo que sí dijeron es que con este nuevo avión que él quiere para poder hacer su ministerio, con este nuevo avión él tendría una autonomía de vuelo de 11.000 kilómetros, lo que le permitía ir a cualquier parte del mundo sin escala. Bueno, yo lo entiendo este pastor, porque la verdad que yo recuerdo haber ido a Arizona en una oportunidad y salí de Santiago un día y llegué 25 horas después al aeropuerto de Phoenix, porque hice muchas escalas. Entonces, claro, las escalas son pesadas, hay que pasar por la seguridad en los aeropuertos y buscar dónde le corresponde abordar el avión. Es todo un lío. Entonces lo entiendo a él no quiere pasar por eso. Él dijo, este pseudo pastor dijo que como argumento para su codicia de que si Jesús viviera hoy, él no andaría a lomo de burro, él andaría en avión. Como era de esperarse, los presentadores de la televisión hicieron un festín con estos desquiciados argumentos de este falso apóstol. Y esa fue toda la nota, ahí quedó. Como si ese fuera el móvil del Evangelio, enriquecerse a costa de embaucar a los crédulos. Y como nadie lee la Biblia, ni siquiera por una inquietud intelectual o solamente como un mero conocimiento cultural, porque hay quienes han leído El Quijote de la Mancha, por ejemplo, hay quienes han leído, yo no sé cuántos de ustedes leyeron alguna vez El mío Cid Campeador. Era difícil de leer eso. No faltan quienes han leído las novelas de Corín Tellat, todas se las leyeron. Nosotros, yo creo que ¿quién no conoce el Papelucho? Pero la Biblia, qué libro más extraño, ¿no? Como nadie lo lee, los sofisticados de este siglo son embaucados de igual manera, creyendo que saben lo que ignoran. Entonces juzgan por estas cosas, juzgan el Evangelio, pero no leen. Curiosamente tomé una novela hace unos días atrás, la biografía del apóstol Pablo novelada. Era la 12ª edición y esta correspondía al año 72, esta edición del libro. El León de Dios se llama. Y ahí dice, primero presentan a la que escribe como una mujer erudita, como que ella se informó mucho
en fuentes antiguas y testimonios de aquí y de allá. Entonces ella escribió este libro, Perita. No había avanzado ni 10 hojas en la novela cuando supuestamente se encuentran dos personajes en el libro, en su novela, y eran fariseos. Hasta ahí bien. Y uno de ellos comienza al otro a decirle cuál era lo central de su doctrina, lo que ellos creían. Y uno al otro le dice que ellos creían en la reencarnación. Dígame usted, ¿dónde en la Biblia aparece eso? Pero si una persona lee esa novela y no lee la Biblia, ¿qué cree que usted que va a pensar? Ah, los fariseos creen, oye, si la reencarnación sale en la Biblia. Hermanos, y nosotros tenemos la responsabilidad de corregir esas cosas en gente que está mal informada. Porque si leyeran la Biblia, hermanos, se darían cuenta de que Dios aborrece la avaricia. No puede estar de acuerdo con esta teología de la prosperidad, porque Dios aborrece la avaricia, y a tal nivel que Él la compara nada menos que con uno de los pecados más degradantes que ha azotado la humanidad. Esto es la idolatría. Pero lo que Dios aborrece no es lo que aborrecen los hombres. El Señor Jesús, la noche antes de padecer el Calvario, Él pone sobre aviso a sus discípulos. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18, les dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es como decirle: hey, no se extrañen, los van a aborrecer. A mí me han aborrecido antes que ustedes. No se extrañen. El versículo 19: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Versículo 20: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Es curioso, antes de avanzar, es curioso, como nota al margen, que en estos textos la elección tiene como contexto aborrecimiento y persecución. Pero, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué, si Dios es amor, son aborrecidos sus mensajeros? ¿Se ha hecho esa pregunta a usted? Juan 3, versículos 19 y 20, habla el Señor y dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Es difícil de entender este texto? ¿Verdad que uno lo entiende fácilmente? La razón por la cual el Evangelio no es bienvenido, la razón por la cual es rechazado el Evangelio y sus promotores son perseguidos, es que el Evangelio pone en evidencia la verdadera naturaleza humana. Y eso no nos gusta, porque la verdadera naturaleza humana dista mucho de ser buena. Que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. ¿Has escuchado eso alguna vez? El hombre es bueno, ¿no? Sí, en el fondo es bueno. El hombre es bueno. La sociedad lo corrompe. Ese concepto no resiste el menor análisis, porque, hermano, ¿qué es la sociedad? Son las calles, los postes, los semáforos. ¿Esa es la sociedad? No son los hombres.
Y además que este concepto lo haya popularizado Rousseau, un cínico aprovechador que vivía de las viudas y que entregaba a sus propios hijos no reconocidos a orfanatos, habla por sí solo de la falsedad de esta premisa. Ese era Rousseau, el que dijo que el hombre es bueno. Que la naturaleza del hombre tiende irremediablemente al mal no es algo observable solo en la Biblia. Este es un concepto que hallamos en la sabiduría popular en diversas culturas. Hace algunos años, el historiador y teólogo español César Vidal recopiló algunos cuentos en un libro suyo que lleva por título Érase una vez. Es del 2012 ese libro. Allí yo encontré el cuento de la luciérnaga y la serpiente. Se lo voy a resumir, son cuentos cortitos. Y yo se lo voy a resumir más todavía. Érase una vez una luciérnaga que vivía feliz porque Dios le había dado el don de dar algo de luz a este mundo en tinieblas. Un día escuchó el silbido de una serpiente. Quiso huir, pero no pudo. Ante lo inevitable de ser devorada por el reptil, la luciérnaga le pidió a la serpiente que le respondiera algunas preguntas antes de comérsela. Entonces la serpiente dijo, bueno, 3 preguntas. La luciérnaga le hace la primera pregunta. ¿Soy yo, preguntó la luciérnaga, parte de tu dieta habitual? No, contestó la serpiente. Segunda pregunta. ¿Alguna vez te he hecho daño de alguna manera? No, contestó la serpiente. Entonces, dijo la luciérnaga, si no soy parte de tu dieta habitual, si nunca te he hecho ningún mal, ¿por qué insistes en comerme? La serpiente, lista para abalanzarse sobre la luciérnaga, contestó sonriendo, porque me molesta que brilles. Esa es la naturaleza humana. Hace daño, no porque lo dañe, sino porque le molesta que el otro deje en evidencia la maldad que hay. La luz del Evangelio, hermanos, descubre mucho más de lo que los hombres quisieran, pues desnuda la maldad del hombre, aun de aquellos que se consideran buenos. A este grupo de hombres, escribas y fariseos en la Biblia, religiosos que supuestamente vivían para honrar a Dios y para ser luminaria entre los hombres, les dirige Jesús estas poco amables palabras. Y es bueno que nos familiaricemos con las palabras de Jesús, porque siempre cuando la gente que no conoce y habla del Evangelio o habla de Jesús, siempre hablan de, es que Él es amor, Él ama a todo el mundo. No encontramos esas palabras en Jesús. Mira las palabras que le dirige a estas personas. Les dice, en Mateo 23:33 lo encuentra: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Eso no es amable. ¿Te extrañas ahora que quienes más se jactan de bondad sean los que más aborrecen a Jesús? Cuando miramos la conversión de Pablo en Hechos 9, el Señor le dice a Ananías acerca de Pablo, ahí en Hechos 9, versículos 15 y 16: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Con la excepción de los reyes, hasta aquí, que vamos en el capítulo 14,
Pablo ha ido a los hijos de Israel y también a los gentiles. Y él ha comenzado a sufrir el aborrecimiento de los suyos y de los gentiles. Pero sus padecimientos no son una compensación por el sufrimiento que él causó. Cuidado con esta idea. Él no está pagando el dolor que causó siendo perseguidor. No está pagando por pecados cometidos. Estas no son sus penitencias. No, es que él está sufriendo porque hubiera visto usted cómo era de malo antes, entonces ahora él tiene que sufrir eso. No tiene nada que ver. No son penitencias. Los padecimientos de Pablo, dice claramente el Señor en Hechos 9:16, son por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Y aquí vamos asimilando cositas. ¿Nos llamamos cristianos? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que llevamos el nombre de Cristo impreso en nuestra frente, en nuestros corazones, que nos identificamos con Él. Y si esto es así, hermanos, ¿por qué nos extraña el aborrecimiento de aquellos a quienes no le hemos hecho ningún mal? Por supuesto. Por causa de mi nombre. Ningún creyente sufre por lo que antes fue, como si de pagar esas deudas se tratara. Pensar así es contrario al Evangelio, donde se sostiene que Cristo pagó por nuestros pecados. Por lo tanto, yo no tengo nada que pagar, ni nada que añadir. Ahora, Pablo aquí en el capítulo 14, volverá a padecer por causa del nombre. Vamos tomando esos conceptos, porque la historia es antigua, pero estos hechos han permanecido en la historia y se repiten donde quiera haya un creyente genuino. Por causa del nombre, ellos fueron expulsados de Antioquía de Pisidia y llegan a Iconio, nos dice el versículo 1, no, el versículo 51 del capítulo 13, donde entran a la sinagoga local. Dios bendijo la presentación del Evangelio y muchos, tanto judíos como prosélitos del judaísmo, creyeron en el Evangelio. Pero muchos, no son todos. El versículo 2, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Siempre hay los que no creen, y estos son los que no se conforman con no creer, sino que trabajan para que otros no crean. Orquestan campañas de difamación mientras ellos mismos se presentan como adalides de la decencia. Bernabé y Saulo resistieron aquí la tentación de caer en el pragmatismo. Esto es que, ya que el mensaje también engendra oponentes, entonces cambiemos el mensaje, diluyámoslo para que no sea tan ofensivo. Otra tentación presente en estos casos es huir, desaparecer, irse. Pero, ¿qué clase de soldado será aquel que rehúye el combate? Hay un nombre para ello, ¿cierto? Y la expresión soldado que arranca sirve para otra batalla, no sé en qué batallón estará inscrito. Y seguramente ese no es un dicho de un militar. Pablo y Bernabé ni modificaron el mensaje, ni huyeron ante el conflicto. Todo lo contrario. El versículo 3 nos dice, por tanto, dice, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo. Si hasta da la impresión que a causa de la campaña de difamación, ellos permanecieron allí mucho más tiempo. De esta manera, no solo ellos revirtieron el falso testimonio que
que entregaban estos oponentes, sino que evidenciaron otro completamente distinto. Daban valientemente testimonio del Evangelio, que aquí es llamado la palabra o el mensaje de su gracia. Ellos no se embarcaron en una campaña de antidifamación, no tenían tiempo para ocuparse en sus propias reputaciones, le importó mucho más dar a conocer el Evangelio. Pero ¿cómo hacer eso? Si se están atacando, si se están oponiendo, ¿cómo es esto de que en vez de ocuparse de contestar estos ataques, en cambio se enfocan en predicar el Evangelio? Hay dos cosas que asoman aquí que explican esta actitud evangélica. Una la encontramos en el versículo 52 del capítulo 13, algunos versículos más arriba nada más. Dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ellos no estaban llenos de sí mismos, ni contagiados de exitismo. Ellos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. La otra actitud evangélica que explica el comportamiento apostólico es esta: una sosegada confianza en el Señor. Ellos hablaban con denuedo, con valor, con valentía, porque estaban confiados en el Señor, dice el versículo 3. La ausencia de temor que vemos aquí refleja en los apóstoles, reflejada en los apóstoles, es producto de la presencia del Señor en sus vidas. Mira, hermano, cómo atestigua esta verdad del libro de los Salmos. El Salmo 27, versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El Salmo 56, versículo 4 dice: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Salmo 56, versículo 11: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Salmo 118, versículo 6: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que, cuando arrecia el temor en nuestras vidas, sabemos que algo nos falta, que es gozo y confianza en el Señor. Ambos están juntos porque son el resultado de ser llenos del Espíritu Santo. La cobardía de huir, de cambiar el mensaje, de diluirlo para hacerlo más aceptable, es consecuencia de la falta del poder de Dios en nosotros, si hacemos estas cosas. En esta ocasión Dios quiso confirmar su palabra, versículo 3, concediendo que se hiciesen por mano de ellos señales y prodigios. No siempre acompañan señales y prodigios a la proclamación del Evangelio, como podemos ver en Antioquía de Pisidia. Los versículos anteriores nos encontramos que los apóstoles hubieran hecho prodigios y milagros. No hubo nada de eso. No es que la predicación del Evangelio vaya siempre acompañada de milagros, como pretenden hacernos creer un vasto sector de la cristiandad. Más bien esto es algo excepcional, administrado por Dios y no por el hombre. Pero siempre que ocurre, siempre que Dios permite los milagros, nunca estos son desvinculados de su palabra. Los obreros del Señor no son milagreros ni santeros que hacen fluir milagros a voluntad. Ellos no montan show ni campañas para traer el cielo a la tierra. No llaman la atención a sí mismos, más bien su gozo y deleite es anunciar por medio de Jesucristo el perdón de pecados, y que todo aquel que viene al Señor arrepentido encuentra en Jesucristo perdón y vida eterna. Ese es el deleite de aquellos que proclaman el mensaje de salvación. Podemos nosotros legítimamente arguir que este era el mensaje que ellos anunciaban a pesar de la oposición creciente. En un momento dado, las posiciones en Iconio se radicalizaron. Versículo 4 nos dice que la gente de la ciudad estaba dividida.
Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Algunos creyeron el Evangelio y formaron un grupo aparte con Pablo y Bernabé. Pero los que se opusieron no se quedaron solo en palabras, en calumnias y en difamaciones. Esta odiosidad fue dirigida a los apóstoles, tal como antes Pablo lo hizo con los primeros cristianos. Era lo mismo que Pablo hacía antes. ¿Por qué? Porque representaban la luz. Porque con sus vidas testimoniaban la maldad que anidaba en sus corazones. Esto es lo que se repite hoy con los verdaderos cristianos. Son odiados y perseguidos aún en sus hogares, porque con sus vidas se evidencian la maldad que hay en el corazón de los incrédulos. Hasta aquí podemos rastrear los conflictos, hasta los conflictos hogareños, que a veces se traducen en actos de maldad, en odiosidades irracionales. Usualmente, quienes así obran son los más sagaces para alimentar alianzas de odio, y estos son quienes más levantan la voz y gritan a los cuatro vientos la conculcación de sus supuestos derechos. Así pasó en Iconio. Judíos incrédulos, nos dice el texto, corrompieron los ánimos de los gentiles y con el concurso de los gobernantes conspiraron para afrentar y apedrear a Pablo y Bernabé, el versículo 5. El mismo método utilizado en Antioquía de Pisidia, capítulo 13, el versículo 50, nos dice que pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. De esto hablamos el domingo pasado. Claro que ahora avanzan un paso más en su maldad. Ya no desean verlo en sus ciudades, no les bastaba no verlos, ahora los quieren muertos. Pero Dios protege a los suyos. Ellos estaban confiados en el Señor, en su poder, en su soberanía. Nada ocurrirá si Dios no lo permite. Y aunque por momentos se pasen por las aguas de la angustia, Él ha prometido estar con nosotros. ¿O nos dice el Salmo? Con Él estaré yo en la angustia. Él ha prometido estar con nosotros. Por lo tanto, podemos estar confiados. Estamos en sus manos. En esta ocasión, aquí en Iconio, llegaron a ponerse ellos al tanto del complot, porque esto fue un complot. El versículo 6 nos dice: y habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Hay momentos para huir, cuando está en peligro la vida, salvo expreso mandato del Señor, es lícito huir. Y así lo hicieron Pablo y Bernabé. Ellos no huyeron apenas se manifestó el conflicto. Ellos no huyeron porque buscaban paz y tranquilidad. Y nota que esto fue luego que estuvieron allí mucho tiempo. Y que desde que llegaron a Iconio ellos experimentaron oposición. Sin embargo, ellos permanecieron ahí. Pablo y Bernabé no tenían cómo saber que la oposición crecería en estos poblados de Galacia hasta llegar a una furia homicida. Como diríamos hoy, salieron de fuego para caer en la sartén. Pero no estaban preocupados por su seguridad. Si así hubiera sido, nunca habrían salido desde donde se sentían seguros. Su único anhelo era llevar el Evangelio allí donde aún no había sido predicado. Predicaron en Listra y Derbe, las ciudades, pero también predicaron a los pueblos vecinos, nos dice el versículo 7. Tal como Pedro y Juan se adentraron en poblaciones samaritanas para anunciar el Evangelio. Lo encuentran en el capítulo 8, versículo 25. Este relato, hermanos, nos habla de una época pasada. Sin embargo, sus ecos llegan hasta nosotros hoy porque el corazón del hombre no ha cambiado. El mundo sigue en tinieblas
y hay un mensaje que trae esperanza al hombre. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Esto nos incluye, te incluye a ti, me incluye a mí, por cuanto todos pecaron. Pero ¿cuál es la consecuencia de esto? Que no podemos negar sin faltar a la verdad. La consecuencia es, lo dice el texto, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y tal como lo dijera Agustín, él dijo, fuimos creados para ti y nuestros corazones no encuentran sosiego hasta que descansan en ti. ¿Qué es ese desconcierto interno? Esa insatisfacción permanente, ese algo que noto que me falta. ¿Quieres saber qué es? Ese es el gemido de tu alma con sed de Dios. Mi alma tiene sed, dijo el salmista. Tengo una necesidad que apremia. Pero también el salmista la identifica porque él dice, mi alma tiene sed de Dios. Y como muchos hoy buscan saciar esa sed en cualquier cosa, como los oyentes de Pablo y Bernabé, ellos experimentaban también la sed de Dios. Buscan saciar esa sed en cualquier cosa, menos en Dios. Algunos, cegados por la maldad de sus propios corazones, buscan llenar ese vacío con drogas y alcohol, con una vida libertina. Otros, imbuidos de una cierta religiosidad, buscan llenar ese vacío asistiendo a oficios religiosos. Creen sinceramente que al interior de los templos tendrán una conexión con la deidad y esto traerá paz a sus corazones inquietos. Los más no son libertinos, tampoco son religiosos, son indiferentes, pero no por ello menos necesitados. Busca llenar ese vacío con una familia, con el desarrollo profesional e intelectual, con la obtención de bienes, con recreación. Pero todos, si son honestos, coincidirán que llegado el momento, no están satisfechos. Como dijo el predicador allí en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿De qué sirve? ¿De qué sirven los logros que el mundo tiene como los más excelsos, los mejores, las distinciones mejores que los hombres pueden dar, si por dentro hay un vacío en el corazón que muchas veces lleva a los hombres hasta el suicidio? Y uno dice, pero ¿cómo se suicidó? Tiene de todo, no le falta nada. No, error, no tiene de todo, no tiene nada, porque no está Dios en sus corazones. Pasan los años y la insatisfacción, en vez de disminuir, pareciera que aumenta. Y ahí te das cuenta, no era la casa lo que me faltaba. Yo pensaba que cuando yo tenga una casa, ahí voy a estar tranquilo. Muchas veces siendo soltero dicen, no, pero ya me voy a ir y me voy a casar y ahí recién voy a realizar mi vida. Y resulta que se casa y sigue teniendo el mismo vacío. Y se le añaden otras cosas además. Es que, bueno, cuando me reciba, y es un profesional, y es distinguido, y es bueno en lo que hace, y le va bien y es reconocido, pero sigue ese vacío en su corazón. Cuando tenga hijos, es que no tenemos hijos, eso no hace falta. Y vienen los hijos, y notas igualmente que hay un vacío en tu corazón. Porque nada, Agustín tenía razón cuando él dijo, oh Dios, nos hiciste para ti y nuestra alma no encuentra sosiego hasta que nuestro corazón no reposa en ti. Hermanos, esto es el Evangelio, es Cristo.
al único que puede llenar aún los anhelos más secretos del hombre. ¿Qué es lo que me falta? Ya se lo he dicho. Falta Dios. Cuando Dios está ausente de tu vida, experimentas esa sensación de vacío. El predicador en Eclesiastés dice que los ojos no se sacian de ver. A mí me gusta mucho viajar, admirar la creación de Dios. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Pero no solamente la creación de Dios, sino que la inteligencia del hombre para hacer algunas cosas. Hay unos puentes maravillosos, hay unas construcciones, unas estructuras que uno queda boquiabierto. ¿Cómo lo hicieron? ¡Qué maravilloso! Pero esas cosas, por un rato pareciera que te llenan, pero el vacío continúa dentro. Y aquí es donde tenemos un problema. Porque por una parte hemos de reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Pero por otra parte, sabemos, y si no lo sabemos, lo intuimos, que Dios no es como nosotros. Que Él es algo aparte de nosotros. Intuimos que Él es santo y sabemos que nosotros no lo somos. Intuimos o sabemos que Él habita en santidad y sabemos que nosotros somos pecadores. Entonces, ¿cómo resolvemos este dilema? Nosotros no podemos resolverlo. Job, él expresa muchas quejas, pero en una dice: ¿quién me diera que hubiera un mediador? Que estuviera entre nosotros, que litigara por nosotros. Ese mediador que pedía Job tiene un nombre. Nosotros no podemos resolver este dilema. Necesitamos a Dios, pero huimos de Él, porque sabemos que Él es santo y nosotros no. Sabemos que Él habita en santidad y nosotros estamos llenos de pecado. ¿Cómo se resuelve esto? Nosotros no podemos, pero Dios lo hizo. Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y todos quienes arrepentidos de sus pecados vienen a Cristo, Él los recibe. Escucha este pasaje de Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Solo lo voy a leer. Pero oro que el Espíritu de Dios obre en tu corazón, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué es ser justificado? Es ser declarado justo. ¿Y cómo es posible que hombres y mujeres pecadores sean declarados justos si son pecadores? Es posible, porque el pecado del hombre Cristo lo llevó en la cruz del Calvario y Él murió por nuestros pecados. Y al morir por nuestros pecados, entonces la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros, pecadores indignos. Y nuestro pecado es imputado a Cristo y por ellos Él murió.
Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Recuerda, dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es exclusividad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y él también dijo otra cosa muy maravillosa: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. Ven a Cristo hoy y encuentra en Él paz, gozo, perdón y vida eterna. Ven a Él arrepentido de tus pecados. Que Dios te conceda la gracia de creer. Amén.